Bueno, muy bien. Vamos a continuar donde dejamos la clase anterior. Por ahí repasamos un poquito un par de pantallas, las primeras, y seguimos para entrar en la materia y seguimos. Bien, la clase anterior habíamos hablado de las organizaciones y habíamos hablado de su contexto. Esto lo paso rápidamente porque ya lo habíamos visto. Habíamos dicho que teníamos un contexto interno, que era el entorno interno en que la organización se soporta para conseguir sus objetivos. Y acá habíamos subrayado la palabra se soporta, o sea, digamos donde se apuntala a la organización para conseguir sus objetivos. Y ahí habíamos definido, habíamos hablado de el gobierno y la estructura de la organización, las políticas, los objetivos, las estrategias, las capacidades, tanto en términos de recursos y conocimiento, como por ejemplo el capital, el tiempo, las personas, los procesos, los sistemas, las tecnologías, los sistemas de información, y ahí habíamos hecho hincapié de que en los sistemas de información, flujo de información, los procesos de toma de decisiones, ahí intervenía mucho nuestra materia, ¿no es cierto?, que es la contabilidad. Y bueno, y ahí, digamos, íbamos a obtener información para precisamente la toma de decisiones. Después hablamos de las relaciones y valores de las partes que conforman la organización, o sea, las relaciones que hay entre los distintos componentes de esa organización, las distintas partes que la conforman. La cultura de la organización, o sea, cuál es su idea, su motivo por el cual está esa organización. Bueno, y eso es un poco a cómo se maneja, de qué manera, cuáles son sus ideas, su forma de conducir, su forma de manejarse con su gente, con los empleados, con los terceros, etcétera. O sea, cómo tiene pensado desarrollar la actividad esa organización. Y después, bueno, las normas directivas y modelo adoptado. O sea, todo lo que, digamos, la organización las normas internas, etcétera, y directivas que va adoptando la dirección para poder salir adelante a lograr sus objetivos. Y eso hacía toda la parte del contexto interno. Después habíamos hablado del contexto externo. Entonces dijimos que ese era un entorno, pero ya no era, digamos, no es donde el interno donde se apuntala la organización, sino que este es, digamos, lo que hay afuera de la organización y que es donde la organización tiene que ir a buscar sus objetivos. Es el lugar donde se tiene que mover para lograr sus objetivos. Entonces, bueno, ahí tenemos el entorno social y cultural, el entorno político, eh, teníamos el entorno legal y reglamentario, el entorno financiero, el entorno tecnológico, el entorno económico, el entorno natural, el entorno competitivo, o sea, todo lo que sucede fuera de la organización, pero que afecta a la organización, porque si hablamos de las políticas, afectan, si hablamos de las resoluciones, reglamentos, leyes, etcétera, afectan a la entidad. Todo el entorno financiero, obviamente que también la afecta, toda la tecnología, todos los desarrollos, bueno, algunos serán afines a la actividad y afectarán y otros no tanto, pero bueno, pero también afectan. El entorno económico lo mismo, o sea, en qué estado económico se mueve, el entorno natural, donde la ubicación, los lugares, dónde está actuando esa organización, el entorno competitivo, lo mismo, son todas aquellas empresas que compiten dentro, en ese sector externo, ¿no es cierto?, en el exterior de la sociedad, y todo, por eso aquí acá un poquito así como resumen decíamos, bueno, todo esto es tanto a nivel local como regional, como nacional o como internacional, o sea, cuando hablamos de contexto externo, estamos hablando de todo lo que pasa tanto a nivel local como región, como nación o como el mundo, o sea, son todos contextos externos, algunos están más cerquita, algunos los tenemos más a mano y son, digamos, afectarán en determinadas decisiones y otros serán de otro tipo, algunos por ahí, qué sé yo, si yo no soy una empresa que exporto, por ahí lo internacional puede que no me repercuta tanto, pero también, ojo, ¿por qué? Porque a lo mejor no interviene si yo no hago exportaciones o no comercializo en el exterior, pero también a lo mejor puede ser que se importen productos y compitan con los míos. Entonces, nunca estoy descolgado de lo que pasa afuera, salvo algún caso puntual, pero en general siempre por ahí me voy a ver influido, en poco o mucho, pero siempre va a haber alguna pequeña influencia con lo que pase en ese contexto externo. Eso lo habíamos remarcado un poquito.
Bueno, entonces después nos pusimos a hablar ya de la información y habíamos dicho que la información eran datos que estaban en comprobantes, en formularios, que se extractaban de la realidad, de lo que pasa, ¿no es cierto? De las operaciones que se van realizando y se van extractando datos, ¿no? Los datos son, no llegan a ser información porque no es nada procesado, sino que simplemente son elementos, qué sé yo, si yo hice una venta, es un dato. Si yo vendí un producto, hice una factura de venta y es un dato, ¿no es cierto? Si yo compré, hice un pedido de librería, me mandaron el pedido y la factura, y bueno, es un dato. Y si se hizo un cheque para pagar, es otro dato. O sea, son elementos que me van brindando, van alimentando mi sistema, ¿no es cierto? Ahora, eh, discúlpeme un segundito. Bueno, les digo. Entonces, esos datos que recibimos, que son aisladamente, no dicen nada, porque simplemente me dan una información chiquita, algo que así, digamos, no me permite, no me sirve para tomar ninguna determinación, porque son cosas sueltas, son elementos sueltos. Entonces no me sirven para tomar una decisión. ¿Qué necesito? Yo necesito agrupar esos datos. Por ejemplo, si yo tengo una factura de venta, digo, hice una venta, pero esa venta no me dice nada, no me da ningún nivel de ventas, no me da nada. O sea, me dice que hice una venta por tantos pesos y que vendí tal cosa. Pero si yo hago 1000 ventas por mes, eso es nada, es una partecita chiquita. Entonces, es simplemente un datito que tengo ahí. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo agrupadas todas las facturas de venta y tengo un listado de ventas y después yo lo agrupo y lo clasifico por ventas que hice dentro del mercado interno, por las ventas que hice en el mercado externo, por las ventas que hice de determinados productos, o sea, la clasifico, hago otro estado listado por productos, hago otro, o sea, ahí sí tengo informaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí ya puedo tomar decisiones. Puedo decir, bueno, vendí todo esto en este mercado, vendí todos estos productos, vendí más productos de estos que de estos. O sea, puedo sacar un montón de conclusiones y en base a eso puedo tomar decisiones, puedo adoptar políticas, puedo decir si me, o sea, sacar conclusiones a través de todo eso que voy obteniendo. En cambio, cuando trabajo con datos sueltos, por ahí no me permiten tomar decisiones. Por eso es necesario que esa información, esos datos haya que agruparlos, clasificarlos, codificarlos, procesarlos y de ahí sí obtener esa información. ¿Qué va a venir dada como? Y como informes, listados, etcétera, y bueno, y también balances, que los balances van a ser también un producto final que van a mostrar el estado de la organización, los resultados, etcétera. Pero también va a haber mucha información que va a venir dada en forma, digamos, no van a ser, no va a ser el balance, pero sí puede ser información incluso hasta más ampliada de determinados temas, qué sé yo, puedo tener ventas desarrolladas por distintos sectores, por producto, por proceso, por lo que sea. Bueno, y lo puedo tener clasificado de esa manera y tener información también que me va a ser muy útil para la toma de decisiones y no necesariamente es la información pura y exclusivamente contable final que se obtiene con el balance, sino informes que van a acompañar a todas las decisiones que necesite tomar la dirección. Entonces, de ahí se pueden sacar infinidad de informaciones que van a ser importantes para eso, para ese proceso, ¿no es cierto?, de toma de decisiones. Entonces, la contabilidad generalmente es la que puede elaborar elementos, datos, puede elaborar esos informes que van a permitir tomar ese tipo de decisiones. Incluso hasta trabajar para distintos sectores. Bien. Ustedes cada cosa que yo voy diciendo, si tienen alguna duda me van preguntando. Así que pues yo sigo. Esto lo hablamos el otro día, así que lo estoy repasando medio rápido.
Las utilidades de la información dijimos que estaba dada por la calidad de información que provee el sistema y la concreción de los objetivos de todas las necesidades a satisfacer por los distintos usuarios. Y decíamos que, o sea, en la utilidad de la información, bueno, es una guía de política para la dirección para la dirección y para los inversionistas, o sea, tanto para la dirección de la empresa que tiene que tomar decisiones, como para los inversionistas, que son aquellos que van a invertir en la empresa, que tienen que también tomar su decisión, necesitan saber cómo es la marcha de la empresa, etcétera. Entonces necesitan conocer la empresa, conocer la trayectoria, conocer cómo va, si está bien, si se está desarrollando bien, si tiene buenos resultados, si experimenta mejoras, bueno, y todo eso, ¿cómo lo sabe? Y bueno, a través de la información. O sea, tiene que obtener información. Teniendo información puede tomar decisiones y decide invertir o no en una empresa. Tiene que ser guía también para los interesados en comprar y vender, o sea, en hacer negocios con la empresa, para la solicitud de crédito financiero y comercial. O sea, si yo voy a un banco a pedir un préstamo, me va a pedir información, habíamos dicho. Si yo quiero, por ejemplo, comprar algún proveedor o tener algún cliente, bueno, también tendré que a lo mejor suministrarle algún tipo de información para que ellos tomen la decisión si quieren operar o no con la empresa. También va a ser una base para determinar la carga tributaria, o sea, para liquidar impuestos, concretamente, hablando en criollo. O sea, si ustedes tienen que liquidar, por ejemplo, impuestos, bueno, van a necesitar información, qué sé yo, liquidar un impuesto sobre las ventas y bueno, necesitarán las ventas. Bueno, fuentes de información para la contabilidad nacional, es decir, para para los datos, digamos, a nivel país. Base para la fijación de precios y tarifas. Habíamos dicho que, por ejemplo, para determinadas actividades que a lo mejor tienen precios, tarifas fijados o controlados por el Estado, etcétera, bueno, o no, no necesariamente, pero bueno, pero en función de información que vamos a tener producto del trabajo de datos en la contabilidad y todo, bueno, vamos a obtener distintas informaciones para poder tomar decisiones acerca de eso. También como por ejemplo, o sea, cuando hablamos de precio y tarifa, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de costos. Generalmente decimos, bueno, ¿cuáles son los costos que tenemos para poder fijar un precio? O una tarifa. O sea, si yo tengo que vender un producto, tengo que conocer el costo. Entonces, para eso necesito procesar datos y obtener información de cuánto me cuesta a mí producir para poder tomar una decisión de qué precio le pongo. Además, también de conocer otro tipo de información, a lo mejor externa, de cuál es el precio que tiene la competencia, la calidad, etcétera, etcétera. Y también son informaciones que voy a obtener para poder tomar decisiones. Bien. Y habíamos empezado a hablar de los atributos de la información. Entonces, empezamos hablando de la pertinencia, o sea que la información contable, decíamos, debe estar acorde con los objetivos y las necesidades de quienes van a recurrir a ella. O sea que la información tiene que ser la información adecuada, la información que necesitamos para tomar decisiones. Tiene que ser confiable, dijimos. Y en la confiabilidad habíamos hablado de aproximación a la realidad y verificable. O sea, que fuera aproximada a la realidad y que fuera verificable. Nunca la información va a ser exacta. Nunca vamos a tener una exactitud así total. Pero tiene que ser aproximada a la realidad, o sea, tiene que ser información siempre razonable. Y entonces cuando hablamos de aproximación a la realidad, hablamos de que tuviera preeminencia en la realidad económica, o sea, la esencialidad de la información, que sea una información esencial, que esté basada en la realidad económica, no en algo utópico, sino en lo que se está viviendo. Que sea neutra, que sea objetiva, o que tenga ausencia de sesgo, o sea, que no venga, digamos, previamente masticada como para que tomemos una decisión a veces incorrecta. O sea, la información tiene que ser bien objetiva. O sea, cuando yo brindo información, digo, las ventas fueron tanto, digo, el costo es tanto, y listo, no digo, el costo es tanto, pero a lo mejor si lo miramos con buenos ojos puede ser que, no, o sea, no es una cosa opinable ni nada. La información generalmente es buena cuando es bien objetiva, entonces eso te permite abstraerte de opiniones a veces y tomar decisiones así, en forma, tomando la información como hechos procesados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de alguna manera nos permiten sacar conclusiones. No quiere decir que después le pongamos nuestra subjetividad en la decisión que tomemos, pero la información en sí es buena, es importante que sea objetiva, porque si no por ahí viene con alguna tendencia o con alguna forma de mostrarla que a lo mejor nos puede inducir a tomar una decisión incorrecta. Por eso hablamos de neutralidad, de que sea objetiva.
además íntegra, ¿no es cierto? Que sea completa, que sea completa. Que sea completa no quiere decir que esté la totalidad, porque a veces no podemos nosotros avalar que está todo, pero sí por lo menos que sea significativa. O sea, a lo mejor no podemos decir, bueno, esto es todo, estamos seguros de que está todo, acá que no falta nada. A lo mejor puede que falte algo, pero la otra palabra, que es significatividad, ahí es donde, digamos, hace que sea íntegra. O sea, que lo que, digamos, tengamos procesado como información, sea significativo, sea representativo. O sea que, digamos, aunque falte alguna cosita, pero que en realidad no afecte a lo que es a la aproximación esa a la realidad que tenemos. Por eso hablamos de aproximación a la realidad y no a veces de la realidad completa. A veces no podemos tener toda la información totalmente completa o estar seguros que tenemos todo. A lo mejor a veces sí, pero a veces puede ser que no tengamos todo, pero que lo que tengamos sea significativo, sea representativo y, digamos, no nos induzca a tomar una decisión incorrecta. Bien, y además la otra parte también es importante, que sea verificable, que permita comprobar, que se permita comprobar mediante demostraciones, o sea, que la podamos de alguna manera avalar mediante demostraciones, que la podamos verificar en la realidad, no que sea algo medio ahí perdido, que no sabemos si eso o no. Bien. La sistematicidad. Dice, debe presentarse de manera orgánica, basada en reglas contenidas en las normas contables profesionales. O sea, acá hablamos de que tenga un enfoque sistemático, ¿no es cierto? Que sea, que existan reglas o normas que, digamos, unifiquen distintos criterios para que, digamos, sea expuesta de una determinada manera y que no tengamos cada uno informaciones armadas de distintas formas y que a lo mejor pueda dar lugar a que se interprete distinto, sino que de alguna manera podamos tener una uniformidad en esas reglas, y que de esa forma podamos estar bien, bien ubicados, en que esa información, digamos, medianamente todos la trabajamos de una manera, o sea, que no que cada uno lo haga a su manera, sino que existan algunas reglas que generalmente van a estar, en el caso de la profesión contable, van a estar contenidas en las normas contables y se va a trabajar de una determinada manera. Por ejemplo, qué sé yo, si nosotros tenemos algún tema de amortizaciones, de previsiones, de lo que sea, bueno, que nosotros, digamos, tengamos criterios contables que sean uniformes, ¿no es cierto? Que, digamos, estén un poco avalados por las normas contables, no que cada uno haga cualquier cosa, o sea, que cada uno lo haga a su manera y ponga de acuerdo a lo suyo, sino que existan algunas reglas o normas que, digamos, unifiquen esos criterios. Bien, y que estén aceptados, digamos, por la profesión. Cuando nosotros, cuando ustedes ven un balance, digamos, los criterios contables, etcétera, puede haber algunas diferencias, pero siempre dentro de lo que están permitiendo las normas. De manera que, digamos, cuando hablamos de un tema, sepamos, digamos, cuál va a ser el encuadre. La comparabilidad, o sea, que tengan la posibilidad de ser comparadas con otras informaciones. Por ejemplo, con informaciones que sean del mismo ente, o sea, de la misma entidad, a la misma fecha o periodo, o de otras fechas u otros periodos, o sea, que yo pueda comparar informaciones con otros periodos, pero digamos que esa información está armada de tal manera que yo la puedo comparar y puedo decir, hay una variación, o sea, no puedo trabajar, yo no puedo decir, bueno, tengo las ventas de un ejercicio y tengo las ventas de otro ejercicio y una la armé de una manera, qué sé yo, a una le resté los descuentos y a la otra no. Y entonces digo, cuando las comparo, por ahí no puedo decir aumentó o bajó, pero si las trabajé de distinta manera, le puse una información que antes no la ponía, o le resté algo que antes no se lo restaba, y a lo mejor estoy, o sea, qué sé yo, incluyo la financiación en una y en otra no, y entonces digo, estoy mirando cosas distintas, o sea, tengo que tener algún criterio, la información tiene que estar preparada más o menos de la misma manera para que se pueda comparar. Entonces eso también es importante. Y también para que sea comparable con otros entes. Por eso también ahí influyen mucho las normas contables. Por ejemplo, qué sé yo, si nosotros mostramos las ventas de un ejercicio, bueno, hay criterios para, digamos, contabilizar o registrar esas ventas y exponerlas. Entonces, digamos,
todos los entes lo van a trabajar con esos criterios. Puede que haya alguna variación dentro siempre de lo permitido, pero siempre va a haber algún tipo de aclaración como para que nosotros, digamos, podamos efectuar una comparación. La claridad. La información tiene que ser clara, tiene que ser fácil de comprender, tiene que estar redactada de manera clara y organizada, o sea, que se entienda. No, con muchos tecnicismos que resulta muy difícil de comprender, que si por ahí no son personas muy expertas a lo mejor de usar terminologías demasiado retorcidas como para que, bueno, que nadie la interprete, no, tratar de que, digamos, pueda llegar al común de las personas, o sea, que la gente la pueda interpretar. Acá hablamos de la información contable, que es nuestro punto, digamos, pero también vale para cualquier tipo de información, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, bueno, acá hablamos de la información contable, pero también tratamos de que por eso sea clara, sea comprensible, sea fácil y rápida de interpretar, que no esté demasiado complicada, demasiado retorcida, que por ahí se hace difícil hasta para nosotros mismos, ¿no? Bien, bueno, creo que habíamos llegado hasta esta parte más o menos. Y entonces ahora vamos a hablar de restricciones que condicionan el logro de los requisitos. O sea, aquellos problemas que se pueden presentar o no problemas, pero temas de la realidad que por ahí pueden, digamos, entorpecer el logro de los requisitos que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, la información, la oportunidad. La información tiene que estar en tiempo y forma. O sea, si la información no es oportuna, o sea, no está en el momento que tiene que estar, por ahí puede no servirnos. O sea, la información se tiene que suministrar en tiempo y forma. Es decir, a mí no me sirve, si yo necesito no sé, conocer un costo para poder entrar en una licitación, no me puede llegar la información cuando ya la licitación se terminó y ya venció la presentación. O sea, por más correcta que me llegue y por más perfecta que me llegue la información, si me llegó tarde, me llegó fuera de oportunidad, ya está. Ya no me sirve para tomar una decisión. O sea, está fuera de tiempo. Lo mismo, bueno, hablamos de tiempo, forma, en un lugar o ámbito que resulte apropiado. A veces por ahí también, acá aclaraba, bueno, se hacen reuniones especiales para dar a conocer la información contable. Por ejemplo, qué sé yo, en el directorio de una empresa, se hace una reunión de directorio, se hace una reunión con jefes, con gerentes, etcétera, grupos, ¿no es cierto?, para tratar de transmitir la información, para que se conozca, para que todos la manejen, o sea, los temas que son importantes, o sea, con los sectores que, digamos, necesitan esa información. Por eso también, y esto va todo de la mano de la oportunidad, porque, digamos, una información a veces es preferible que no sea exacta, que no sea todo lo perfecta que tiene que estar, pero al menos que llegue a tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, necesito una información para, como les decía antes, para entrar en una licitación, necesito a lo mejor conocer los costos. Bueno, si yo tengo al menos los costos elaborados, aunque me falte, no sé, algún puntito, alguna cosita por definir, bueno, puedo yo estimar o tomar algún valor un poquito estimado, pero prefiero tener una estimación que esté muy aproximada a la realidad y no desconocer el dato y tomar una decisión incorrecta, o sea, o no poder tomar una determinación porque desconozco el dato, ¿no es cierto? O sea, necesito por ahí que esa información me llegue en el momento que la necesito. Por eso hablamos de oportunidad y por eso es tan importante esa oportunidad de la información. Y si yo no tengo esta oportunidad por ahí, la información no me va a servir de nada. O sea, vuelvo a repetir, no me sirve de nada tener una información muy linda, muy bien expuesta, exacta, con unos cuadros, una exposición brillante, si me llega en un momento en que no me sirve para nada. O sea, simplemente va a ser una información, pero que ya no me sirve para tomar una determinada decisión, por lo menos no en este momento. Entonces, bueno, me llega fuera de tiempo. El otro punto también importante es el equilibrio entre costo y beneficio. O sea,
acá hablamos de la eficiencia de la información. O sea que esa información me debe suministrar, o sea, la tengo que recibir y los beneficios que se van a derivar de contar con esa información tienen que exceder a los costos de obtenerla, esa información. Porque si yo, a lo mejor para obtener una determinada información tengo un costo elevadísimo que al final me termina comiendo los beneficios que puedo tener de obtener la información, no me sirve de nada. O sea, me tiene que servir para obtener algún tipo de beneficio, para que el costo de elaborarla, de prepararla, de llegar a esa información, tiene que ser más beneficioso que el costo ese tiene que ser mucho más bajo que el beneficio de aprovechar esa información. Si no, realmente, si yo voy a tener una información que me va a costar mucho obtenerla, voy a trabajar mucho, voy a gastar mucho dinero para obtenerla y después resulta que el beneficio que obtengo es nada o es poco o no me alcanza ni siquiera para cubrir los gastos, entonces la verdad que por ahí no tenerla no me afecta menos, o sea, no necesito tener esa información. Bien. Por último, hablamos de la impracticabilidad. O sea, acá hablamos de que la información debe reunir atributos necesarios que permitan su utilización. O sea, la aplicación de una norma, un criterio o criterio contable será impracticable cuando el ente no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, por ejemplo, que sea la comparabilidad. A ver, cuando nosotros trabajamos, elaboramos información y después resulta que esa información no la podemos aplicar, o sea, digamos, no tiene una aplicación práctica, no la va a tener, en realidad, no tiene sentido tener a lo mejor esa información. O sea, lo importante de tener la información también es que esa información la pueda aplicar, la pueda utilizar. O sea, ¿de qué me sirve tener una información que no la pueda aprovechar en nada? O sea, que no la aproveche, que no la pueda, no me sirva para, por ejemplo, acá pusimos, bueno, comparabilidad como ejemplo, o sea, que yo tengo una información que, digamos, que yo no la pueda comparar, por ejemplo. Entonces, bueno, a lo mejor tengo esta información, pero no me sirve porque no tengo contra qué compararla, o no puedo, bueno, entonces a lo mejor la tengo la información, pero, digamos, no la puedo aprovechar. A lo mejor puedo aprovechar en algunas cosas y no en otras. Entonces, en algunos puntos a lo mejor puede ser aprovechable y en otros no. En algunos puntos puede ser practicable, o sea, la puedo aprovechar y en otros no. Bueno, si a lo mejor en los puntos que la puedo aprovechar es importante, es beneficioso y en algún punto no, bueno, pero por ahí a lo mejor en la balanza me conviene. Pero si tengo, por ejemplo, información que a lo mejor no la puedo aprovechar en nada, digamos, no tiene sentido que me gaste en elaborarla. A no ser que, bueno, ya les digo, que por ahí la pueda aprovechar parcialmente para algunas cosas y para otras no, pero realmente en la parte que la aprovecho me redunda en un beneficio. Entonces, bueno, ahí sí la puedo, digamos, aprovechar, ¿no es cierto? La puedo dejar o producir porque realmente me conviene para aprovecharla. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es ahora la ecuación contable. Yo acá la voy a explicar con un ejemplo, pero acá no tengo por objetivo, o sea, voy a trabajar con algunos números, pero simplemente a los efectos de que se entienda el concepto de la ecuación contable. Acá yo no estoy hablando, no estoy haciendo ninguna ejercitación, estos números no son para hacer ningún desarrollo en este momento de ningún ejercicio, sino simplemente para que entendamos el concepto. Entonces, bueno, me parece que resulta más didáctico si por ahí lo explico con algunos números para que se vaya entendiendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos en su momento del esquema de financiación empresaria, habíamos hablado de que teníamos todo un activo de la empresa y que estaba financiado por los terceros y por los propietarios, o sea, en parte por los aportes que hacían los propietarios y en parte por los terceros que también
iban haciendo aportes. Bueno, yo acá les voy a ir mostrando un poquito cómo sería eso, cómo sería ese esquema y cómo ese esquema tiene que ver con la ecuación contable, porque en definitiva es eso, es la ecuación contable que va mostrando ese esquema de financiación empresaria. Entonces, yo arranco diciendo, por ejemplo, que una empresa se constituye con un capital por parte de su socio o accionista con 10.000 pesos. Entonces, ¿qué le ocurre acá? Nosotros acá tenemos un capital inicial, que es el aporte inicial ese que hicieron los propietarios, de 10.000 pesos. Entonces, dentro del activo de la empresa, acuérdense que el activo eran todos los bienes que tiene la empresa, los derechos que tiene la empresa, son bienes y derechos que tiene. Bueno, esos bienes y derechos conforman ese activo. Bueno, en este caso lo único que hay es dinero, porque hubo un aporte de dinero. Ese dinero, inicialmente, cuando nace la empresa, está dentro del activo de la empresa, dentro del patrimonio de la empresa. Acuérdense que habíamos hablado en su momento que tanto activo como patrimonio, como inversión total, eran todos sinónimos. Patrimonio, solamente patrimonio, no patrimonio neto, patrimonio. El patrimonio total, ese patrimonio era el activo. O también llamado inversión total, o también llamado recursos totales. ¿Y por qué? Fíjense, y bueno, porque acá la empresa arrancó con 10.000 pesos. ¿Qué recursos tiene la empresa? Y 10.000 pesos. O sea, los recursos con que cuenta para operar son 10.000 pesos. ¿Por qué? Y bueno, porque arrancó con 10.000 pesos. Es el aporte inicial. La empresa hoy, ¿qué tiene? Tiene 10.000 pesos en la caja, nada más. Y esos 10.000 pesos son el capital inicial. O sea, es, digamos, el capital inicial con que arrancó la empresa. Entonces, lo que hay en el activo en este caso es el patrimonio neto del ente, es el capital, pero es el patrimonio neto del ente. Es decir, neto, ¿por qué? Porque es el patrimonio total, pero como no tiene deudas, no pesa ninguna deuda sobre ese patrimonio total, entonces, bueno, es igual, en este caso, al patrimonio neto. O sea, lo que tengo en el activo es igual al patrimonio neto. Es decir, todo lo que tengo en el activo, como no debo nada, no se debe nada, bueno, es igual al patrimonio neto que tiene la empresa para funcionar. Hasta acá, yo si voy muy rápido o algo así, me paran y me preguntan, por favor, porque por ahí yo voy a veces un poco rápido y ustedes díganme si hay alguna duda que se genera en el camino. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, paso a un segundo punto, 2, donde dice, con ese dinero la empresa compra mercaderías por un valor de 5.000 pesos. Entonces ahora, en el activo tenía, pero las compra en cuenta corriente. O sea, no, digamos, en realidad no es con ese dinero, sino que la empresa adquiere mercaderías en cuenta corriente por valor de 5.000 pesos. O sea que en realidad no las paga todavía. Acá está mal puesto con ese dinero, en realidad tendríamos que tachar con ese dinero. O sea, la empresa adquiere mercaderías en cuenta corriente por valor de 5.000 pesos. Después yo lo corrijo y se los cambiamos. Pero independientemente de eso, se interpreta que la caja, en la caja me siguen quedando los 10.000 pesos y me ingresaron mercadería. ¿Y por qué? Me siguen quedando 10.000 pesos en la caja, porque todavía no las pagué. Pero como no las pagó, las debe. O sea que acá tengo mercaderías que me entraron por 5.000 pesos, pero me aparece acá una deuda, un pasivo. O sea que este activo ahora tiene los 10.000 pesos que tenía en la caja más 5.000 pesos que compró de mercadería. Pero resulta que como no las pagó todavía, las debe. Entonces, digamos, tengo este activo, que ahora no es de 10, sino que es de 15, y tengo proveedores por 5. Ahora fíjense que en ese concepto que nosotros teníamos de patrimonio o de inversión total o de recursos totales, ¿cuánto tenemos de recursos totales? Y tenemos para operar, nosotros tenemos la plata que está en la caja y la mercadería. O sea, tenemos las dos cosas. Tenemos el dinero y tenemos las mercaderías. Porque yo las mercaderías las puedo vender, puedo cobrar, o sea, ya puedo trabajar con esas mercaderías. Y con el dinero que tengo en la caja, como todavía no lo usé para pagar al proveedor ni nada, también lo puedo utilizar para otras cosas. O sea que, digamos, yo tengo recursos totales por 15.000 pesos ahora. Lo que no quiere decir que no tenga deuda. Sí, tengo deuda, porque de esto debo. Pero para trabajar, para operar, por el momento tengo todo. O sea, yo tengo todo. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un auto y lo compré en cuotas,
bueno, no es que yo no me voy a poder subir al auto y no voy a poder manejar hasta que no lo termine de pagar. No, yo lo estoy usando. O sea, yo me subí al auto cuando lo compré y empecé a moverme con el vehículo. Ahora, ¿lo estoy pagando? Sí. ¿Tengo deuda? Sí, tengo deuda. Pero yo utilizarlo utilizo. Entonces, por eso es un recurso. Si yo, por ejemplo, no sé, es un utilitario y yo lo uso para repartir mercadería, y bueno, yo estoy, digamos, sacándole el jugo a ese vehículo. Estoy aprovechando ese bien. Le estoy dando un uso, le estoy dando una utilidad. Entonces, digamos, es un recurso para mí, porque me permite a mí distribuir mercadería y ganar dinero con eso. Entonces, me está proporcionando a mí un beneficio, independientemente de que yo tenga una deuda, porque no lo terminé de pagar todavía. Pero bueno, tengo un pasivo que pesa sobre ese bien, pero independientemente de eso, yo lo estoy usando, es un recurso para mí. Entonces, bueno, por eso acá yo tengo dentro de mis recursos totales, tengo estos 15.000 pesos, lo que tengo en la caja más la mercadería que compré, y tengo una deuda, me apareció un pasivo. Por eso que mi capital sigue siendo igual que antes, de 10.000. O sea, sigo teniendo lo mismo, en mi neto me están quedando 10.000, porque de los 15.000 que yo tengo ahí para usar, 5.000 los debo. Entonces me quedan 10.000 neto. Pero mis recursos totales por el momento son de 15.000. Y entonces acá empiezo a mirar el esquema este de financiación empresaria. Estos 15.000 pesos, 10.000 los pusimos nosotros, que somos los socios, y 5.000 me lo están soportando los proveedores, o sea, me están financiando los terceros, los proveedores. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de financiación, distintos casos de financiación, una de las financiaciones que teníamos era precisamente la de los proveedores? O sea, por ejemplo, la de los proveedores o acreedores de la empresa. Entonces, bueno, ahí tenemos una parte que está financiada por terceros y otra parte por nosotros. Pasamos a un tercer punto, donde ahí le hacemos un pago a los proveedores. O sea, dejamos de deberle 5.000 para deberle 3.000. ¿Por qué? Porque de la caja sacamos 2.000 pesos, se lo dimos a los proveedores, entonces tenemos menos plata en la caja, en lugar de tener 10 tenemos 8, y a los proveedores en lugar de deberle 5 le debemos 3. Ahora, el capital sigue siendo el mismo, ¿por qué? Porque yo sigo teniendo, digamos, neto, 10.000 pesos, o 10.000 de capital. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo lo que tenía en la caja, parte lo usé para cancelar un pasivo. Entonces, digamos, lo que resto de caja, lo resto también de mi deuda. Por lo tanto, digamos, neto me sigue quedando lo mismo. Lo único que ahora tengo, mis recursos bajaron, o sea, yo tengo menos recursos. Antes tenía 15, ahora tengo 13. Pero también tengo menos deuda, o sea, neto tengo lo mismo, pero en recursos totales tengo menos recursos totales que antes. La inversión total es menor. Bueno, muy bien. Y sigo diciendo que este activo de 13.000 está financiado. 10.000 con capital propio, que es el dinero que pusimos cuando arrancamos, y 3.000, que es lo que nos están bancando, soportando los proveedores. O sea, esta parte, de estos 13.000, 3.000 lo tenemos gracias a que le debemos 3.000 a los proveedores. Y los otros 10.000 gracias a que pusimos nosotros 10.000. O sea, parte pusieron los propietarios y parte los proveedores. Bien, a los propietarios por el momento no se le devuelve nada, o sea, por el momento, o sea, el capital no va con devolución, o sea, no es un préstamo, sino que es una inversión que hace el propietario en la empresa. Y bueno, y por otro lado, el pasivo sí hay que devolverlo, ¿cierto? Hay que pagarlo. Bien. En el punto 4 dice, la empresa adquiere un bien de uso, un rodado, en este caso, por un monto de 1.500 pesos. Entonces, y lo paga de contado, ¿no es cierto? Lo paga con dinero. Entonces, claro, en la caja que teníamos 8, ahora sacamos 1.500, lo pasamos acá abajo que tenemos un rodado por 1.500 y entonces ya nos quedan 6.500 pesos. De mercadería seguimos teniendo 5.000 y de bienes de uso 1.500. O sea, hasta acá seguimos teniendo los mismos 13.000 de antes, nada más que distribuido distinto. O sea, hay menos plata en la caja, pero ahora tengo un rodado, un bien de uso. Mi inversión total sigue siendo la misma, que estaba en el paso 3, sigue siendo de 13.000,
mi deuda de 3.000 y el capital de 10.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en este activo que tenemos acá está financiado, sigue financiado por los propietarios en 10.000 pesos y los otros 3.000, digamos, está financiado por los proveedores. Entonces, acá cambiamos, fíjense que hasta ahora todos los movimientos que hicimos, todos los movimientos que venimos haciendo, el capital sigue igual, o el patrimonio neto en este caso sigue igual. Arrancamos con 10.000, seguimos con 10.000, 10.000 y 10.000. Siempre es 10.000 el patrimonio neto. ¿Por qué? Y no se modificó para nada, porque todas estas operaciones fueron de carácter cualitativo, o sea, cambiaron la composición interna, pero no se cambió el patrimonio neto, o sea, el patrimonio neto siguió siendo el mismo, o sea, la inversión de los propietarios fue la misma y hasta ahora no se modificó en nada porque simplemente las operaciones que se hicieron fueron operaciones de tipo cualitativo, operaciones que lo único que hicieron es modificar la composición, pero no la cantidad, o sea, el valor de la inversión no se modificó porque lo único que se hizo es cambiar la composición interna. O sea, se cambiaron activos por pesos por mercaderías o por bienes de uso o por o partes entraron mercadería y tengo una deuda con proveedores, pero no hay una modificación que me haga que ese capital haya variado, o sea, que ese patrimonio neto inicial, que era el capital, haya variado. No varió para nada. En el punto 5 nos encontramos que la empresa decide hacer una colocación financiera, un plazo fijo a 30 días por 3.000 pesos. Es decir, había 6.500 pesos en la caja, sacó 3.000 y los puso en el banco en plazo fijo. Entonces, en lugar de tenerlos acá, tiene 3.500 en la caja, 3.000 lo puso como inversiones, sigue con los 5.000 de mercadería y tiene 1.500 de bienes de uso. Sigue teniendo 13.000 pesos en total. También hace una distribución de parte de esos bienes y lo único que hace es cambiar de lugar, cambiar la composición de su activo, de su inversión total, de sus recursos totales, cambió la composición, pero los recursos totales siguen siendo los mismos y el pasivo también sigue siendo el mismo, entonces el activo menos el pasivo sigue siendo el mismo, por lo tanto el capital sigue siendo el mismo. O sea, tenemos hasta acá variaciones de tipo cualitativo que no modifican esta ecuación patrimonial de la empresa. ¿Por qué yo vengo con esto hasta acá? Bueno, porque yo lo que estoy mostrando acá es que hay variaciones que se van dando que no modifican esa situación patrimonial, esa ecuación patrimonial, no se va a ver modificada en cuanto a la cantidad, sino que acá se va a modificar en cuanto a calidad. O sea, acá no hay una variación del patrimonio neto, no hay una variación del capital. Es decir, el capital que hasta ahora es, el patrimonio neto que hasta ahora es el capital nada más, porque lo único que está ahí es el aporte, lo único que hicimos con ese dinero que recibimos fue comprar algunas cosas, por otra parte, bueno, compramos otras pero nos endeudamos, o sea que en definitiva no, esto no creció, no se modificó, ni creció ni bajó, no se modificó. Vamos a ver ahora cómo eso se puede modificar, para que tengamos más claro la ecuación patrimonial. Entonces hasta acá decíamos, bueno, podemos observar que el capital, acá estoy resumiendo un poco lo que explicaba recién, podemos observar que el capital de la empresa, en adelante lo vamos a llamar ya patrimonio neto, no varía por la realización de estas operaciones que vimos. Es decir, estamos frente a operaciones, como les dije antes, de tipo cualitativo, dado que los cambios son en la composición de los activos y pasivos, pero no varía el patrimonio neto. No hay una modificación del patrimonio neto. Entonces la pregunta, bueno, entonces ¿cuándo una operación es cuantitativa? ¿Cuándo deja de ser cualitativa y pasa a ser cuantitativa? Se cambia el valor del patrimonio neto. Bueno, estas operaciones que vimos anteriormente no generaron resultados para la empresa. O sea, no hay resultados acá. Yo acá cambié un activo por otro, tenía plata en la caja, la puse en inversiones, o sea, cambié activos de lugar, cambié un activo por otro, compré mercadería, pagué parte de las mercaderías, parte no la pagué, compré un rodado y lo pagué, o sea, dejé de tener efectivo para comprar otros bienes, pero en realidad no obtuve ningún resultado por eso, simplemente hice variaciones de tipo cualitativo. Entonces, ¿cuándo va a haber una operación cuantitativa? Bueno,
cuando empiece a generar algún tipo de resultados la operación, positivos o negativos, y haga que el patrimonio neto varíe en forma positiva o negativa, la generación de resultados. Acá no estoy hablando, hice esta aclaración de que sin tener en cuenta la inflación y los valores corrientes, que después ya vamos a ver qué es, simplemente esto lo menciono para que no nos compliquemos demasiado, sino que vayamos a algo muy simple para entender la ecuación. Entonces decimos que cuando hay resultados, puede ser una ganancia o una pérdida, y eso puede generar una variación tanto positiva como negativa. Y esta particularidad la tienen las operaciones cuantitativas, que son aquellas que hacen que la registración contable intervengan las cuentas que reflejan los resultados. O sea, acá van a intervenir cuentas que reflejan los resultados. Bueno, vamos a ver un poco cuáles pueden ser algunas de esas operaciones. En base a lo que veníamos trayendo, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, la empresa ahora vende mercaderías. Vende mercaderías. La mitad. Vende las mercaderías y, perdón, no la mitad de las mercaderías, vende la totalidad de las mercaderías que había comprado. Y entonces vende y cobra la mitad al contado y la mitad a 30 días. Pero, ¿se acuerdan que la habíamos comprado por 5.000 pesos? O sea que acá nosotros la teníamos en nuestro stock por 5.000 pesos. Bueno, ahora la vendemos en 8. La vamos a vender en 8.000 pesos. Entonces, resulta que como nosotros cobramos la mitad de eso, 4.000 nos van a entrar. De esos 8 nos van a dar 4.000. O sea que en la caja, en lugar de tener 3.500, vamos a tener 7.500. Se van a sumar 4.000 pesos más a la caja. Pero no tengo más 5.000 pesos de mercadería porque no las tengo más la mercadería. Exactamente, exactamente. Fíjense que acá yo tenía un patrimonio neto antes de la venta que era 10.000, pero ahora ¿qué pasa? Mi activo se aumentó. Mi pasivo sigue igual, porque yo al proveedor le debía 3.000 pesos y le sigo debiendo 3.000 pesos, pero en mi activo hay un cambio. Fíjense que en la caja salieron mercaderías por 5.000 pesos, pero a mí me entraron 8.000. O sea, salieron 5 y me entraron 8. 4.000 me entraron en efectivo a la caja y otros 4.000 todavía no me los pagaron, pero los tengo que cobrar. O sea, un derecho mío a cobrar. O sea que tengo dinero más un derecho al cobro. Entre el dinero que me ingresó y el derecho al cobro me ingresaron 8.000 pesos a mí al activo, a mi inversión total. Yo ahora dispongo de 16.000 pesos como inversión total o como recursos totales. Y salieron 5 de mercadería, pero tengo 3.000 pesos más que antes. Esos 3.000 pesos son un resultado de una venta, o sea, porque vendí en 8.000 algo que me había costado 5. Por eso acá les digo que no tenemos en cuenta ni la inflación, ni aumento de precio, nada. O sea, acá esto es bien, es como si nunca se moviera nada, si viviéramos sin inflación, sin aumentos, nada. O sea, bien, bien simple como para que se entienda bien. Entonces yo tengo acá tengo una venta de 8.000, tengo un costo de 5.000, un resultado de 3.000. Ese resultado, si yo ahora miro mi activo, tengo 16.000 en el activo y si sigo teniendo 3.000 en el pasivo, ahora neto, en lugar de tener 10, tengo 13. ¿Por qué? Porque 10.000 eran los aportes y 3.000 es el resultado de la venta, que me engrosan ese patrimonio neto. Me engrosan ese patrimonio neto. Acuérdense que esa financiación propia era producto de qué? De lo que aportaban los propietarios. Esta financiación propia es lo que aportaban los propietarios, que fueron los 10.000 pesos iniciales, más los resultados que obtuvo la empresa, en este caso positivos, y que están dentro de la empresa ahí. O sea, por el momento están adentro de la empresa. Y los tengo acá. Fíjense que en el activo tengo 3.000 pesos más. Quiere decir que tengo más para poder trabajar, más para poder operar, más recursos. ¿Se entiende eso? Tengo más recursos que antes. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Bueno. Muy bien.
¿Se acuerdan que habíamos puesto un dinero a plazo fijo? Entonces ese dinero que habíamos puesto a plazo fijo, que eran estos 3.000 pesos, ahora resulta que la empresa recibe ese dinero, o sea, venció el plazo, fue a retirar los 3.000 pesos y además le dieron 200 pesos de intereses. O sea, los 3.000 más 200 pesos. O sea, puso 3.000 y ahora cuando va a retirar, retira 3.200. Porque tenía los 3.000 pesos que había puesto a plazo fijo más los intereses. Entonces en la caja, en lugar de tener 7.500, ahora le suma 3.200. Por lo tanto, tiene 10.700 en la caja. Le suma 3.200 a la caja. Pero de las inversiones deja de tener los 3.000 que tenía. O sea, estos 3.000 que tenía acá en inversiones no los tiene más. Pero en la caja suma los 3.000 de la inversión más 200 pesos de intereses. Por lo tanto, se vuelve a incrementar su activo. Se vuelve a incrementar ese activo. La inversión total crece un poquito más. ¿Producto de qué? Y de los 200 pesos de intereses que se ganaron. O sea que ahora, a este patrimonio neto que estaba en 13.000, según este paso anterior, ahora está en 13.200. O sea, incorporó 200 pesos más de utilidad. O sea, el patrimonio neto tiene 10.000 pesos de aporte más 3.200 pesos de utilidad. 3.000 que fueron por la venta de las mercaderías y 200 que fueron por los intereses que ganó. Entonces ahora en lugar de tener 10.000 de patrimonio neto tiene 13.200. ¿Y dónde se ve? Y acá en el activo. En el activo fíjense que, porque el pasivo no varió, pero el activo sí, pasó de 13.000 que había acá a tener 13.200, 16.200. O sea, primero subió a 16.000 porque se sumaron los 3.000 de la ganancia de la venta y ahora se sumaron en 200 más por los intereses ganados en el plazo fijo. Se sigue aumentando el patrimonio neto. Son operaciones de tipo cuantitativa porque van modificando ese patrimonio neto que tiene la empresa. Bien. Ahora nos encontramos en otro paso siguiente que hay gastos. Gastos, qué sé yo, puede ser un alquiler, puede ser un gasto, no sé, cualquier tipo de gasto. Que se pagan. Entonces, ¿de cuánto? De 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y se pagan en efectivo. Acá no dice nada, se pagan en efectivo. Entonces, de la caja, que había 10.700, ahora hay 1.000 pesos menos. Porque se pagaron gastos. Entonces, claro, esos gastos que se pagaron hacen que mi activo haya disminuido. Porque no es que cambié un activo por otro, no es que activo el gasto. O sea, un gasto es un gasto. Un gasto es algo que no vuelve. Se lo gasté. Después vamos a ver algunas diferencias, pero inmediatamente cuando terminemos con esto vamos a hablar de costo, de gastos y vamos a ver algunas cositas interesantes de este punto. Pero acá estamos hablando de un dinero que se gastó para, para comprar útiles o para pagar la luz, no sé, el gas, qué sé yo. No sé, o varios de esos gastos. Bueno, la cuestión es que se pagaron y se gastaron 1.000 pesos en eso. Y eso, digamos, es un gasto que se consumió, algo que consumimos. Entonces, eso ya no está más en el activo, o sea, no es algo que estamos activando, no es que compramos un bien o algo, no. Esto se gastó, se consumió. Entonces, como se consumió, nuestro activo se achica. Ahora tenemos menos, tenemos 1.000 pesos menos. Y esos 1.000 pesos menos, ¿dónde repercuten? El pasivo sigue igual, entonces repercuten en el patrimonio neto. O sea que yo antes del pago de gastos, tenía 13.200. Cuando pago los gastos, tengo 1.000. O sea que del aporte inicial que había, que eran 10.000, me subió en 3.000 por un resultado por la venta, me subió en 200 pesos porque obtuve intereses y me disminuyó en 1.000 porque tuve gastos. O sea que fíjense que a ese patrimonio neto inicial yo le fui sumando las ganancias y le fui restando las pérdidas. Se ve esa conclusión que sacamos, ahora después lo vamos a redondear al final, pero se ve que vamos sumándole las ganancias y vamos restándole las pérdidas. Acá, bueno, se contabiliza la amortización del rodado. Después vamos a trabajar algunas pantallas para ver bien qué son las amortizaciones. Por ahora rápidamente les digo que es una depreciación que tomamos por el bien,
donde le asignamos una vida útil y vamos mandando a gasto de a poquito ese bien. Por ahora les digo esto porque después vamos a verlo muy en detalle. Ahora inmediatamente cuando terminemos esto vamos a hablar bastante de la amortización y les voy a explicar varias cosas, pero entonces no nos vamos a distraer tanto, simplemente que ahora lo vamos a tomar como una disminución del activo. Es decir, cuando yo tengo un bien de uso, tengo un bien y ese bien, ¿qué hago? Lo voy a amortizar, lo voy a mandar no lo mando a gasto de entrada. Fíjense que yo el bien de uso lo compré y lo tenía acá activado por 1500. Entonces, ¿por qué ahora lo tengo por 1200? Bueno, porque lo voy a ir mandando a gasto de a poquito, porque es un bien que yo no lo voy a consumir con el primer uso. No es, si yo, qué sé yo, compro, no sé, me siento a comer, pido un plato de comida y me lo comí y se terminó, lo consumí. Ya está. Compré un alfajor, me comí un alfajor y ya está, lo consumí. En cambio, un bien de uso no. Yo un auto no es que lo agoté, me compré un auto, me subí al auto, hice 10 cuadras y se terminó el auto. No, voy a hacer muchos kilómetros con ese auto. Entonces, lo voy a usar mucho tiempo. Entonces, lo que se hace normalmente es darle una vida útil, asignarle una vida útil y decir, no lo mando a gasto todo de golpe, porque en realidad lo voy a consumir con el tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo, consumirlo con el tiempo, es decir, mandarlo a gasto de a poquito. Por ahora les digo esto, después lo vamos a ampliar bastante, esto lo vamos a explicar mejor. Entonces, mi activo se va a ver disminuido. Fíjense que yo tenía 15.200 porque tenía los bienes de uso en 1.500. Ahora, como mandé 300 a gasto de amortización, me queda en 1.200. Por lo tanto, vuelve a bajar el activo. Como el pasivo está igual, mi activo bajó. Y entonces eso hace que mi patrimonio neto también baje. Porque la amortización, les dije, es una pérdida, es una disminución del valor del activo. Es decir, voy mandando a gasto de a poquito ese activo. Quiere decir que lo que estoy dando acá es una pérdida. Por lo tanto, o un gasto. Entonces, acá estoy mandando a gasto un pedacito del rodado. Con lo cual, vuelve a disminuir ese patrimonio neto. Hasta ahora dijimos que subió por la venta de 3.000 pesos, subió por los intereses por 200 pesos, disminuyó por gastos en 1.000 y disminuyó por amortizaciones en 300. Hasta ahora es eso. Bien, y entonces, para terminar un poco todo esto, para terminar este cuadro, vamos a decir que en este ejemplo, acá nosotros mostramos operaciones que generaron movimientos cualitativos. Acá me faltó la palabra movimientos. Por ejemplo, en el ejemplo 6 salen mercaderías, pero ingresa dinero, más una cuenta a cobrar por ventas. Pero también ahí hubo cambios cuantitativos, porque fue el resultado de la venta. O sea, cuando vendimos, nosotros vendimos por 8.000 pesos algo que teníamos en 5.000. Entonces se nos incrementa nuestro activo en 3.000 pesos. Entonces ahí hay un cambio, tanto cualitativo como cuantitativo. O sea, por un lado cambiamos la composición, porque no tenemos más la mercadería y tenemos un poco de plata y un poco de cuentas a cobrar, pero también hubo un cambio cuantitativo porque el patrimonio neto, ¿se acuerdan? Se modificó. Teníamos 3.000, pasamos a tener 3.000 pesos más de patrimonio neto. Entonces, nosotros en forma genérica podemos decir que esa ecuación patrimonial, el patrimonio de la empresa, ¿cómo se modificó? Que nuestro activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Y lo que yo les comentaba antes, el patrimonio neto no es otra cosa que el capital inicial más las ganancias menos las pérdidas. O sea, así se va modificando el patrimonio neto. O sea, nuestro capital, nuestro aporte de capital, se ve incrementado por las ganancias y se ve disminuido por las pérdidas. O sea, el resultado del ejercicio, estas ganancias menos las pérdidas, son el resultado de cada ejercicio. Y eso se va sumando o restando del capital. O sea, van incorporándose al capital. Ya no lo llamamos capital, sino patrimonio neto, porque el capital es una parte del patrimonio neto. Lo otro está formado, o sea, una parte son los aportes de los propietarios y otra parte son los resultados que se van acumulando en la empresa. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de la financiación
de la empresa y decíamos que el activo estaba financiado en parte. Si yo este pasivo lo paso del otro lado, digo que el activo total está financiado parte por el pasivo, porque es lo que le debemos a terceros, más lo que aportaron los propietarios. Y acá no está solamente lo que aportaron, sino lo que aportaron más lo que generó la empresa, que es de los propietarios. O sea, las ganancias y las pérdidas son de los propietarios. O sea, los propietarios pasan a tener parte de las ganancias y parte, o sea, las ganancias y las pérdidas. Por eso se están sumando acá en el patrimonio neto. O sea, el activo total menos lo que se debe, me queda mi patrimonio neto. El patrimonio neto no es otra cosa que lo que se aportó originalmente, más lo que se ganó menos lo que se perdió. Mientras está ahí, fíjense que, acá lo vemos acá, el capital inicial era de 10.000 pesos, se le sumaron resultado por la venta e intereses ganados por plazo fijo, y tenemos 3.200 pesos más. Pero también se restan los gastos varios, amortizaciones, y por lo tanto me quedan estos 11.900 que son los que estaban acá. O sea que ese capital inicial se ve modificado por las ganancias y por las pérdidas. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación patrimonial? Esta, activo menos pasivo igual patrimonio neto más ganancias menos pérdidas. O también podemos decir que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. O sea que el activo está financiado en parte por terceros, que son el pasivo, y en parte por los propietarios, que es el patrimonio neto. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, me alegro. Cualquier cosita me van diciendo. Hasta acá no es muy nuevo, lo que pasa que lo que nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la parte conceptual. Acá no tanto en los números, sino en el concepto. Queremos que se quede claro qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto. Pero bien conceptual. ¿Por qué? Porque ustedes como administradores lo que tienen que tener claro son los conceptos. Digamos, los que van a trabajar, van a elaborar la información y todos son los que trabajan más en la parte contable, pero ustedes tienen que por lo menos conocer cómo está elaborada esa información y qué es lo que significa. Entonces, bueno, esto es un poco para que vean así, con números, qué es lo que significa, qué es lo que contiene esa información. Cuando hablamos de patrimonio neto, que parece chino, decir, bueno, ¿qué es el patrimonio neto? Bueno, es eso, el capital inicial, el aporte de los propietarios, más la ganancia menos las pérdidas. Eso es el patrimonio neto, no es otra cosa más que eso. No hay nada misterioso en el patrimonio neto. Bien. Vamos a empezar a ver ahora, vamos a trabajar con algunos conceptos, y vamos a ir entrando ya en conceptos que vamos a utilizar prácticamente durante todo el desarrollo de la materia. Ya toda esta parte de activo, pasivo, patrimonio neto, ya esto va a formar parte de conceptos que vamos a empezar a manejar también muy seguido. Y ahora vamos a empezar a ver otros conceptos y terminologías contables para que nosotros vayamos entendiendo, pero lo estamos explicando de forma muy conceptual porque básicamente lo que queremos es que se interprete bien lo conceptual. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de costo. Vamos a ver qué es el concepto de costo. Entonces nosotros como costo vamos a entender que el costo de un bien es ese sacrificio económico, ese esfuerzo económico necesario para poner un bien en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino. Para que se entienda. Vamos a esta primera parte. El costo de un bien, dijimos, es el sacrificio económico necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. A ver, por ejemplo, si yo compro mercaderías, en el caso ahí cuando vimos que compraba mercaderías, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el costo de esa mercadería? Bueno, lo que nosotros tuvimos que desembolsar para poner esa mercadería en condiciones de qué? En este caso de ser vendida. ¿Por qué? Porque la mercadería la compramos para vender. Entonces, esa mercadería la compramos para vender. Supongamos que nosotros compramos, no sé, zapatos. Tenemos una zapatería. Entonces,
compramos un par de zapatos y ese par de zapatos para poder ponerlo en la estantería y disponible para la venta, en condiciones de ser vendido, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, compramos ese par de zapatos y hay una factura que dice que ese par de zapatos nos costó 5.000 pesos. Entonces dijimos, bueno, nuestro costo es 5.000 pesos, pero resulta que me lo tuvieron que traer de un determinado lugar. Entonces, para traérmelo me cobraron un flete de 200 pesos. Entonces, en realidad no me costó 5.000, me costó 200. ¿Por qué? Porque si yo no pago el flete, no estoy en condiciones de ponerlo a la venta. ¿Por qué? Porque lo compré, pero no lo tengo acá, porque no me lo trajeron. O sea que para poder ponerlo en la estantería, me lo tuvieron que traer. Entonces, para podérmelo traer, tuve que pagar esos 200 pesos de flete. Pero además, ese flete tiene un seguro, porque viene flete y seguro, y entonces del seguro son 100 pesos, entonces tengo mi costo del producto para poder ponerlo en la estantería, fueron de 5.000 pesos lo que me decía la factura, más 200 pesos que pagué de flete, más 100 pesos que pagué de seguro. O sea que a mí me costó 5.000 pesos. O sea, poder poner ese bien en la estantería, a mí me costó no 5.000 pesos, que es lo que dice la factura, sino que además forman parte de ese costo, ese flete y ese seguro. Entonces ahí estoy diciendo que mi sacrificio económico necesario para poner ese bien en condiciones de ser vendido fue el precio que me cobró mi proveedor, más el flete, más el seguro, y con eso yo lo pude poner en la estantería. Si yo no hubiese pagado el flete y el seguro, es decir, compraba el bien, pero todavía estaba en el depósito del proveedor porque no me lo mandaba. Entonces, para poder venderlo, lo tuve que poner en la estantería, y para ponerlo en la estantería tuve que pagar también el flete y el seguro. Está, o sea que todos esos componentes forman parte del costo del producto. Esto en el caso de un bien que yo tengo que venderlo. Ahora, ¿por qué también usé la palabra utilizado? O sea, vendido o utilizado. ¿Qué bien puede ser no vendido sino utilizado? Una máquina. ¿Y qué es una máquina? Un bien de uso, perfecto. O sea, una máquina es el ejemplo de un bien de uso. O sea, un bien que no lo compro para vender, lo compro para usar. Una máquina, un camión, o sea, un rodado, ¿cierto? O sea, una computadora, que yo la voy a usar, o sea, no la voy a utilizar, a consumir así directamente. O sea, yo, qué sé yo, a lo mejor algún otro tipo de cosa que compré, por ahí la consumo en el momento, pero esto no. ¿Qué sé yo? Si yo compré, no sé, un desodorante para ambiente, bueno, lo compré y ya está, lo uso, es un gasto, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, compré en este caso una máquina, no, esa máquina no la voy a consumir en el momento, no es algo que se va a evaporar en el primer uso, eso la voy a usar. Entonces, bueno, esa máquina, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es el costo de esa máquina? ¿Cuál es el sacrificio económico necesario para ponerla en condiciones de ser utilizada? Bueno, lo que me costó la máquina, o sea, en cuánto me la vendieron, el valor de compra de esa máquina, más que, y bueno, seguramente también la tuvieron que transportar y pagué un flete, seguramente también la tuve que transportar y también pagué un seguro cuando me trajeron esa máquina. Puede que tenga algún impuesto interno que no sea recuperable, o sea, cuando digo impuestos internos no recuperables, estoy por ejemplo diciendo, por ejemplo, el IVA es un impuesto que yo lo recupero. ¿Por qué? Porque el IVA es un crédito fiscal. Yo cuando compro un producto que es más IVA, el IVA en realidad yo lo pago, se lo pago al proveedor ese IVA, que me viene discriminado en la factura, pero yo después me lo descuento de lo que le tengo que pagar al fisco. Entonces, en definitiva, ese IVA es un crédito fiscal. O sea que no es un costo para mí. O sea, se lo pago a uno y me lo recupero por otro lado. O sea que ese es un crédito fiscal que no me juega para nada en el costo. Entonces, a mí lo que me juega en el costo es el precio puro del producto. Pero a veces tiene algún impuesto, por ejemplo, algún impuesto interno, alguna
que no lo puedo recuperar, que lo pierdo directamente. Entonces por ahí, bueno, ya está, lo perdí. Por ejemplo, qué sé yo, un impuesto a los combustibles. A veces ustedes van y, si ustedes, por ejemplo, están inscritos en IVA, te compran, no sé, hacen una carga de combustible y entonces le va a venir discriminado impuestos internos, ¿cierto? Y qué sé yo, impuestos y después también el IVA. Entonces, el IVA yo lo voy a tomar como un crédito, los impuestos internos los pierdo. O sea, es como un costo más, es como un mayor valor que tiene el combustible porque eso no lo recupero en ningún lado. Entonces, para mí eso es un costo. Entonces, bueno, ese tipo de impuestos forman parte también de un costo. Si por ejemplo, acá por ejemplo puse, bueno, costo de importación. Bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor, supongamos que la máquina no sea nacional, sea importada. Entonces, bueno, a lo mejor dentro de estos costos de importación también habrá, qué sé yo, flete, seguro, todo, porque son gastos, también forman parte a veces de los gastos de importación, pero también a lo mejor pago eh, honorarios, pago gastos, otros gastos aduaneros, etcétera. Bueno, todo eso que pago son otros costos también de importación, que forman parte, digamos, son gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser utilizado. Que yo, costos de la función de compra, o sea, algún costo puntual que yo necesite, alguna erogación necesaria para poder comprarlo. Costo del sector producción, por ejemplo, supongamos que yo para poder utilizar esa máquina tengo que acondicionar un lugar o por ejemplo tengo que hacer una instalación de esa máquina. O sea, esa máquina a lo mejor tengo que, no sé, es pesada, tengo que hacerle ponerle una base especial, eh, poner, por ejemplo, alguna instalación, por ejemplo, materiales indirectos requeridos para la elaboración, preparación, montaje. Supongamos que tengo que, no sé, poner un tablero eléctrico especial para esa máquina para que esté independiente, tengo que hacerle una descarga a tierra. Tengo que poner, no sé, determinadas cosas bueno, ¿para qué? Para que esa máquina esté en condiciones de ser utilizada. Entonces, no solamente el precio de la máquina puro, sino también todos aquellos costos necesarios para poner en condiciones el bien de ser utilizado. Entonces, todo lo que sea necesario para ser utilizado, eso forma parte del costo del bien. ¿Se entiende bien? Sí, sí. Buena pregunta, sí. Sí, también. Porque, por ejemplo, supongamos que yo traigo una máquina, bueno, pues esa máquina tiene algunos secretitos, algunas cositas que, bueno, que tenés que capacitar personal. Bueno, también, porque eso forma parte de que de los gastos para poder ponerla en funcionamiento, para que pueda ser utilizada. O sea, yo tengo que capacitar. Entonces, esa capacitación también la puedo llegar a activar dentro del valor. ¿Por qué? Porque es un gasto porque digamos, el costo del bien yo lo voy a aprovechar en ejercicio futuro, por eso lo activo todo. Porque después yo lo voy a ir mandando al gasto a través de la amortización, que ahora después lo vamos a ver en algunos cuadros más adelante. Pero yo lo voy a ir mandando al gasto de a poco, pero mientras tanto yo ese bien lo tengo que yo tengo que incorporar todo eso al valor del bien. Porque forma parte de mi costo, es una inversión, no es un gasto, algo que pierdo, no es que yo te estoy pagando un curso y ya está, lo pagué y lo perdimos. Distinto sería que después a posteriori en algún momento haga, no sé, te mande a hacer una capacitación para, qué sé yo, alguna otra cosa, bueno, eso sí pueden ser gastos a lo mejor de capacitación, que a lo mejor normalmente se hacen en las empresas, generalmente pasa, por ejemplo, tanto en la parte de producción como de administración, etcétera, por ahí puede suceder que haya algún tipo de capacitación, algún curso para aprender algo, para aprender algún tema puntual, bueno, eso sí, y aparte es muy común que en empresas, a lo mejor generalmente se da mucho en las empresas grandes, que haya muchos temas así, mucha capacitación a veces, que se le van dando charlas, cursos a los empleados, etcétera. Por ejemplo, qué sé yo tengo un empleado administrativo, bueno, lo mando a hacer un curso para reforzar inglés, por ejemplo, porque a lo mejor trabaja, qué sé yo, trabajan no sé, en importación, necesita manejar bien el idioma, bueno, entonces por ahí sí, bueno, lo mandás a un curso de inglés, o, bueno,
o tiene algún tipo de, bueno, lo reforzás un poco en eso, otros tienen, qué sé yo, están en la parte de cómputos y entonces, bueno, bueno, le mandás un curso por en la parte de computación, etcétera, bueno, se da eso normalmente, pero esos ya son cursos o capacitaciones que son a lo mejor frecuentes y sí, eso a lo mejor son gastos, pero esto no, esto, digamos, esto es la activación de una serie de costos que son necesarios para poder arrancar funcionando con la máquina. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo esa capacitación, la voy a meter como un costo inicial, donde va a entrar como una capacitación que va a formar parte del costo del bien. Ahora, si por ejemplo, qué sé yo, en algún momento se hace una reforma en esa máquina, se le hace una mejora, un cambio, qué sé yo, para adaptarla para otro proceso, y se hace también algo parecido, bueno, a lo mejor se le incorpora eso al valor del bien y por ahí es como que se aumenta el valor del bien, pero eso, bueno, es un paso posterior. Y también a lo mejor por ahí tiene alguna capacitación puntual y a lo mejor también puedo decir, bueno, activo esa parte y después la amortizo en un tiempo. O sea, le prolongo la vida útil o le cambio algo para que tenga más vida útil o para aprovecharla en otras cosas y bueno, entonces a lo mejor puede ser que ahí también incorpore algo más porque estoy metiéndole alguna mejora para poder seguir utilizándola no hablo acá de una reparación, sino hablo de algún cambio puntual que la mejore, ¿cierto? Una mejora. ¿eh? No una reparación, no el cambio de un repuesto. El cambio de un repuesto sí es un gasto. O sea, si yo qué sé yo, cada tanto a la máquina le tengo que cambiar las correas porque se rompen, o bueno, hacerle mantenimiento, esos son gastos de mantenimiento. ¿Qué sé yo? Tengo que aceitarla, cambiarle algún repuestito, alguna cosa para que funcione bien. Bueno, esos son gastos de mantenimiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Bueno, bueno. Entonces, vamos a ver, resumir un poquito. Costo de adquisición del bien. Es la suma entonces del precio que debe pagarse por su adquisición, el importe nominal. Entonces acá englobo todo, todo lo que es, o sea, el precio del costo de adquisición, acá estoy englobando lo que dije antes, o sea, todos los costos necesarios para poner en funcionamiento o en condiciones de ser vendido. O sea, todos esos costos que tengo forman parte de mi costo de adquisición. Y acá yo digo importe nominal, ¿por qué? Porque yo acá tengo que excluir de esto la financiación. Pongo un ejemplo. Yo compro esa máquina de la que estamos hablando y resulta que a mí esa máquina me cuesta, por ejemplo, 1.000.000 de pesos. Entonces la factura, olvidémonos de los gastos de flete, todo, vamos a poner que lo único que tengo que gastar es el valor de la factura, ¿cierto? Para hacerlo bien fácil. Entonces tengo la factura que me dice 1.000.000 de pesos. Olvidémonos, no tiene IVA, no tiene nada, cosa que no haya ninguna complicación en el medio. O sea, es 1.000.000 de pesos, punto. Entonces yo no tengo el 1.000.000 de pesos para pagarla. Entonces, ¿qué hago? Eh, a mi proveedor le tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Entonces voy al banco, el banco me da un préstamo para que yo le pague al proveedor ese 1.000.000 de pesos. Entonces el banco, digamos, me da el dinero para que yo le pague, pero yo no puse un peso. O sea, la plata la puso el banco. Entonces el banco me dice, bueno, yo ahora le tengo que devolver ese 1.000.000 de pesos al banco y le voy a devolver 100.000 pesos por mes. Pero ¿qué pasa? 100.000 pesos por mes más los intereses. ¿Cierto? Porque el banco me dice, bueno, sí, yo te presté el 1.000.000 de pesos, pero te cobro intereses. O sea, vos no me vas a devolver 100.000 pesos por mes, me vas a devolver 100.000 pesos más una porción de intereses. ¿Qué sé yo? Van a ser 10 cuotas, no de 100.000, sino 10 cuotas de 120.000. ¿No es cierto? Entonces yo en lugar de devolverle 1.000.000, le voy a terminar devolviendo 1.200.000. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿yo por cuánto voy a activar la máquina? ¿Por 1.000.000 o por 1.200.000? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser mi costo de adquisición? Sí, sí, vos necesitabas el préstamo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es el valor de la máquina? Bien, ¿y los 200 qué son? ¿Son precio de la máquina o es otra operación?
Son intereses, está bien, pero es otra operación. Yo la pregunta que hago ¿es otra operación o forma parte del precio de la máquina? Es otra. O sea, ahí me cambiaste, ahí ves, ahí estás razonando distinto. Ahí viste que es otra operación. O sea, y está bien, es otra operación. O sea, es una operación de financiación, con lo cual no tiene que ver con el costo de la compra del bien. O sea, el bien no vale 1.200.000. ¿Por qué? Porque esos 200 son intereses que se van a ir devengando en el tiempo. O sea, son intereses que yo le pago al banco porque el banco me prestó el capital. O sea, es un precio que pago por el capital que el banco me prestó. Entonces yo lo estoy retribuyendo al banco por el préstamo del dinero. Pero no es costo del bien. El bien costó 1.000.000 de pesos. Esos 200 yo lo voy a tener que ir mandando a pérdida como un gasto financiero, como un costo pero financiero. No es un costo del bien, no forma parte del bien que yo voy a activar. A lo mejor a veces confunde el hecho de lo que decíamos antes que cuánto es necesario para que el bien esté en funcionamiento. O sea, el costo necesario para que esté en funcionamiento. Pero acá hay una diferencia con el resto de los costos. Este es un costo financiero. Es como si yo hago dos operaciones. Fíjate, por eso te hablé del banco y no hablé de que me lo financie el mismo proveedor para que quede bien diferenciada la operación. Porque también puede ser que el proveedor me la financie. Y yo en lugar de pagarle ese 1.200.000 al banco, se lo paga al proveedor. Pero también, si yo le pago al contado, le pago 1.000.000. Si le pago financiado, le pago 1.200.000. Entonces quiere decir que el 1.000.000 de pesos me lo cobra por el bien. Y los otros 200 lo pago por la financiación. Es el precio que pago porque me presten el dinero. Ya sea que me lo preste el banco o que me lo preste el proveedor, si me financia el proveedor. Entonces, independientemente de quién me lo financie, es una financiación, es un costo de financiación. Por lo tanto, ese costo de financiación es una operación aparte. O sea, una operación es el bien que compro y otra operación es el precio que pago por el uso de ese capital que me prestaron. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Mm? Entonces decimos, el precio de contado va a ser el valor del bien. O sea, el precio de lo que me cuesta a mí de contado. Lo otro es financiación. Y eso lo voy a ir mandando a gasto periódicamente cuando se vayan devengando los intereses. A medida que se van devengando los intereses, voy registrando los gastos de esos intereses. El costo de ese costo financiero. Entonces es como si tuviera dos operaciones. Por un lado la compra del bien y por otro lado la financiación. Por eso yo lo separé en el banco y en el proveedor, porque digo, al proveedor, el banco me prestó la plata para pagarle y yo le pagué al proveedor. Pero le pagué no con plata mía, con plata del banco. Ahora le tengo que devolver al banco la plata que me prestó para pagar. Entonces lo que estoy ahora trabajando con el banco, o sea, por un lado hice la compra con plata prestada. Y ahora le estoy devolviendo al banco la plata que me prestó. Entonces, cuando le devuelvo al banco la plata que me prestó, estoy en una operación financiera. Y estoy devolviendo el capital que me prestó más los intereses que el banco me cobra. Entonces ahí separo las dos operaciones. Una la compra y otra la financiación. A veces puede suceder que el precio de contado, si yo no lo conozco porque tengo un precio ya financiado, supongamos que el proveedor me dice, bueno, el precio es de 1.200.000 y me lo pagan 10 cuotas de 120.000 pesos, yo sé que en realidad dentro del precio está metida la financiación. Supongamos que no estuviese separada, que me pone como un precio total 1.200.000 y me dice, pero me lo pagan en 10 cuotas. O sea, lo compro en 10 cuotas, pero en realidad, si lo pagara a contado me tendría que hacer un descuento. O sea, él me da la opción de que me dice, toma, pagámelo en 10 cuotas y el precio es 1.200.000. Y no me dice cuánto es el interés. Bueno, yo tendré que estimar cuál es el interés que está implícito en el precio y hacer una separación de eso y poner una parte como costo financiero y cuál es el precio realmente al que voy a activar ese bien. Eso es si yo tuviese un precio, una financiación implícita dentro del precio. Que por ahí ustedes lo habrán dado como costo financiero implícito. Pero eso en realidad son
son intereses que están implícitos dentro del precio. Eso cuando no lo puedo discriminar. Ahora, si yo lo tengo claro como el primer ejemplo que les planteé recién, no, simplemente lo tengo bien discriminado y lo puedo registrar bien separadamente. Y si acá en este caso no lo tuviera, porque por algún motivo no lo tengo así diferenciado, bueno, tendría que ver si yo puedo entender que contiene una financiación, separar lo que es financiación de lo que sería el precio de contado. Segregar esos componentes, esos intereses financieros que están implícitos dentro de ese precio. Dentro de ese precio que es financiado, que es a largo plazo. ¿Se entiende bien eso? O sea, acá lo importante es que como costo yo nunca tengo que activar intereses. O sea, los intereses no se activan. Los intereses son financiación, son gastos de financiación. Y se van devengando como gasto a medida que va transcurriendo el tiempo de vencimiento de esos intereses. Entonces yo voy registrando esos intereses como costo financiero y esos intereses se van devengando en el tiempo. No forman parte del costo de ningún bien. Eso es el concepto importante que tienen que tener claro. Jamás tienen que activar un costo financiero. Eso es básicamente el corazón de esta explicación. Bien. ¿Qué es un costo de producción o de construcción? Bueno, el costo de producción o de construcción de un bien son los costos de los materiales e insumos necesarios para la producción. Y cuando hablo de costos de materiales e insumos, estoy hablando de todo tipo de materiales. Pueden ser materias primas, pueden ser materiales, otros materiales que se puedan utilizar. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una carpintería, bueno, mi primer material que uso a lo mejor son tablas de madera. Bueno, uso tablas de madera, estoy fabricando mesas, bueno, de madera. Entonces digo, bueno, tengo tirantes de madera para las patas, tengo tablas para la parte de arriba de la mesa, para la mesa en sí, tengo, qué sé yo, algunas guardas para poner alrededor de la mesa, tengo tarugos, pegamento, tornillos. Bueno, todos esos son materiales que son insumos que son utilizados para la producción. Entonces, cuando yo los compro, voy comprando todos esos productos sueltos, son insumos que tengo para la producción. Ahora, si yo sumo todos los materiales e insumos que necesito para producir, bueno, ahí estoy estoy computando dentro de ese costo todos los materiales que necesito. Y también, o sea, va a haber materiales que se ven en el producto, como por ejemplo les decía recién, la madera o los tornillos, y va a haber otros materiales que no se ven. Por ejemplo, un material abrasivo, que se yo, lija, por ejemplo, para pulir la mesa. Entonces, bueno, eso lo voy a ver, digamos, ¿cómo lo veo en el producto? No se ve. Simplemente yo voy a ver que la madera está muy suavecita, muy lijada, muy bien, pero bueno, eso porque utilicé un material para poder ponerla en condiciones de esa manera. O sea, va a haber materiales que se van a ver y va a haber otros insumos que no se ven dentro de la mesa. Si yo trabajé con una cepilladora eléctrica, qué sé yo, hice un consumo eléctrico, un consumo de electricidad, pero ese consumo forma parte del costo. Sí, forma parte del costo, es un gasto para poder producir la mesa. O sea, tuve que gastar electricidad para producir la mesa. Ahora, ¿vos ves se ve la electricidad dentro de la mesa? No se ve. No veo la electricidad en la mesa, pero hay un consumo de electricidad para la mesa, para poder fabricar la mesa. Bueno, esos son gastos necesarios para poder producir. O sea, tengo materiales, tengo insumos y tengo algunos gastos que son necesarios para esa producción. O sea, esos son, digamos, costos, por ejemplo, de conversión. Ya no son los materiales e insumos que tengo acá, sino que forman parte de lo que tengo en el punto AKB, que son aquellos gastos necesarios para la conversión. Y cuando digo, bueno, servicios, otras cargas, etcétera, bueno, ahí estoy hablando de ese tipo. La luz, la energía eléctrica es un servicio y bueno, yo uso eso. Uso ese gasto para poder producir esa mesa. Y además también uso, por ejemplo, mano de obra. Ahí tengo
una utilización de mano de obra, o sea, el personal que trabaja para fabricar esa mesa, bueno, yo le pago un sueldo, pago cargas sociales, pago seguro, pago una serie de cosas, bueno, todo ese costo que tengo es un costo necesario para poder fabricar esa mesa. Entonces, bueno, esos costos son todos costos de producción o de construcción, depende del tipo de bien de que estemos hablando. Bueno, entonces todos esos gastos, y acá digo tanto variables como fijos, ¿por qué? Porque también hay gastos que son, o costos que son, perdón, costos que son variables. Por ejemplo, cuando hablaba yo de la madera, de los tornillos, yo digo, bueno, para hacer esta mesa necesito tanto de madera, necesito tantos tornillos, necesito tanto de pegamento, necesito una determinada cantidad de abrasivo, necesito consumo tanto de luz, consumo tanto de, qué sé yo, barniz, bueno, no sé, todos los elementos que necesito para producir. Eso los calculo y los tengo ahí establecidos. Ahora, también hay gastos fijos que por ahí no participan así dentro del producto, que no lo puedo ver dentro del producto como una, es decir, cuando digo tornillo, digo necesito 20 tornillos. En cambio acá no puedo decir necesito, hay gastos, por ejemplo, que son fijos, a lo mejor, por ejemplo, el alquiler que pago del taller, y entonces ese gasto no tengo tanto alquiler dentro del bien. Entonces digo, pero sí yo puedo incorporarle a ese bien, ¿no es cierto?, proporcionalmente un pedacito de ese alquiler como costo. ¿Por qué? Porque, digamos, es un gasto fijo que yo tengo, pero yo tengo que contemplarlo dentro de mi costo, porque si no, ¿cómo recupero yo en el precio? Si yo no lo tengo en cuenta dentro del costo, cuando yo calculo el precio al que lo tengo que vender, si yo ciertos gastos no los tengo en cuenta, lo voy a vender más barato de lo que lo tengo que vender y después me voy a dar cuenta que no me va a alcanzar para cubrir los otros gastos. O sea que yo tengo que contemplar también y repartir dentro de los bienes que fabrico todos esos gastos fijos, tengo que repartirlos proporcionalmente dentro de mi costo para poder ponerle un precio correcto y recuperar, ¿cierto?, todo lo que yo gasté para poder producir. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué no deben incluir los bienes producidos, los costos de los bienes producidos? No tienen que incluir improductividades físicas o ineficiencia en el uso de los factores en general. O sea, si yo, por ejemplo, cuando calculo mi costo, tengo en algún momento improductividades. Por ejemplo, eh, yo tengo capacidad a lo mejor para producir 10 mesas por semana, ¿cierto? Y tengo el personal para fabricar 10 mesas por semana y de repente estoy produciendo 5, porque se bajó el nivel de producción y entonces yo digo, bueno, entonces estoy produciendo 5 mesas por semana. Entonces, ¿qué hago? La mano de obra, por ejemplo, y la mano de obra, hay materiales, los materiales por ahí, bueno, fabrico 5 mesas, son 5 mesas, uso madera para 5 mesas. Si fabrico 10, uso madera para 10 mesas. Ahí no hay problema porque es bien directo. Pero, por ejemplo, yo puedo tener mano de obra que digo, bueno, yo le apropio, estas mesas son más caras que las otras porque, a pesar de que es la misma mesa, porque tengo, porque no sé, por un problema de que eh, esta semana tuve unas paradas de la fábrica porque había algunos problemas internos y ese yo tuve que, se produjo menos. Entonces, ¿qué hago? ¿Le traslado esa mano de obra a estas mesas y estas mesas van a ser más caras? No, yo no le puedo cargar improductividades trasladarle al costo la improductividad. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso yo voy a tener bienes que van a ser más caros de producir y otros bienes más baratos. O sea, esa improductividad yo la tengo que tratar de eliminar.
O sea, no la puedo computar dentro de mi costo, porque si no, no puedo competir yo con un producto. No puedo salir a competir con un producto si le estoy cargando ineficiencia. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, no sé, por X motivo se arruinó un montón se arruinaron mesas, se arruinaron madera, porque la dejamos en un lugar y justo llovió y no tuvimos en cuenta que ahí se podían mojar y se arruinaron. Entonces, bueno, y digo, bueno, no importa, pero esa mesa que se perdieron no importa. Entonces las otras que fabrico las pongo más caras, o sea, le pongo un costo más caro, no. O sea, esa ineficiencia me produce una pérdida. Pero no es un problema de que yo lo tengo que cargar al costo, porque no es lo que vale el producto. Yo no le tengo que trasladar al producto ineficiencia o demora, por ejemplo, en este caso, ociosidad por falta de aprovechamiento de los factores fijos. Por ejemplo, la no utilización de la planta en su capacidad, en su nivel normal. Yo por ahí, bueno, porque estamos trabajando menos, porque se demora, porque se pierde tiempo. Yo no le puedo cargar eso, porque entonces estoy encareciendo mi costo y yo soy cada vez menos competitivo. Por eso yo lo que tengo que hacer es trabajar para adentro, hacia adentro de la empresa para poder optimizar todos mis costos. O sea, tratar de que mis costos sean acordes con lo que tiene que ser en el mercado. O sea, para poder tener un precio competitivo. Si yo traslado todas ineficiencias a mis productos, yo tengo muchos rechazos, por ejemplo. Sí, cuando llego al punto de control de la calidad de lo que sale, yo fabrico piezas, no sé, para motores. Y entonces, bueno, cuando voy a hacer el control de calidad, resulta que tengo que rechazar un montón de piezas porque tienen un montón de fallas y cosas porque, bueno, por improductividad, porque no se controló bien, porque hay cosas que no se hicieron eficientemente, no se hicieron correctamente. Entonces, bueno, terminaron rechazándose un montón de piezas. Entonces esas piezas le producen un mayor costo. Yo no puedo vender más caro o cargar a los costos toda esa improductividad porque, digamos, tendría que aumentar mucho el precio para que me rinda y entonces le estoy trasladando al precio final improductividades y nadie me va a pagar eso. O sea, nadie va a querer pagarme lo que yo, digamos, lo que yo hago mal. O sea, yo tengo que tener una buena productividad para que a mí me paguen realmente lo que corresponde, o sea, para poder ser competitivo. Si no, dirán, bueno, mirá, no le compremos a vamos a comprarle a otro porque el precio es mejor, es un precio acorde a lo que está en el mercado, porque, digamos, trabaja normalmente, o sea, ni siquiera se van a preguntar por qué es más caro, si es más caro y en las mismas condiciones o con la misma calidad y todo, y es más caro, me van a decir, bueno, en realidad no vamos a pagar más precio. Entonces, si mi problema es porque yo tengo improductividades, porque yo tengo gastos por ociosidad, porque no utilizo bien mi capacidad de planta, y bueno, eso es un problema mío, o sea, yo eso lo tengo que arreglar de las puertas para adentro, o sea, tengo que solucionar esos temas y no trasladarlo a precio, porque si no estoy vendiendo improductividad y no voy a ser competitivo nunca, o sea, en el mercado me van a correr todo el tiempo, no voy a poder colocar bien mis productos porque siempre voy a estar fuera de foco con los precios. Y si yo digamos, no lo traslado a precio y sigo con esa improductividad y bueno, en un momento voy a terminar quebrando porque digamos, para ser competitivo tengo que tener un precio más bajo y resulta que gasto más. Entonces, todos estos temas se tienen que trabajar hacia adentro, o sea, todos estos problemas yo los tengo que solucionar para bajar mis costos, para que mis costos queden, digamos, acorde a lo que tiene que ser. O sea, yo tengo que decir, bueno, tengo que producir esta cantidad en estos tiempos, etcétera, etcétera, y bueno, y eso tiene que ser mis costos, y yo tengo que tratar de amoldar mis costos y mi productividad en función de lo que digamos, tengo preestablecido. Y tengo que trabajar duramente para que eso se mantenga, para poder hacer que los costos sean, digamos, acorde a lo que tengo que tener en relación con mi precio de venta para poder ser competitivo en el mercado. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque por ahí
En algunos casos, a lo mejor por falta de producto en el mercado, por algún motivo, a lo mejor transitoriamente puedo vender más caro y porque bueno, porque hay una necesidad en el mercado, porque hay escasez, por lo que sea, o porque es el único producto, pero ante la aparición de uno que lo reemplace o de alguien que fabrique en mejores condiciones, con mejor productividad que la mía, con menos ineficiencia, el mercado lo voy a perder. Entonces, bueno, eso lo tengo que tener siempre bien aceitado y trabajarlo muy bien hacia adentro. Eso es importante y que se trabaje muy bien en eso. Bien, vamos a hablar de lo que es un costo a consumir. Cuando nosotros hablamos de costo, podemos hablar de costos a consumir o de costos consumidos. Algo, hablamos recién, hicimos algún tipo de comentario. Los costos incurridos en un bien pueden dar lugar a la obtención de beneficios en tiempos futuros. Y esos, en este caso, son costos no consumidos. Son considerados un activo para la empresa. Por ejemplo, si yo compro mercaderías, ¿se acuerdan? ¿Vieron el ejemplo que dimos antes cuando hablamos de la ecuación patrimonial? Yo compro mercaderías, las pongo en la estantería. ¿Qué tengo en mi activo? Mercaderías. ¿Qué hay en mis recursos totales? Mercaderías. En recursos totales, en inversión total, en el activo. ¿Qué hay? Mercaderías. O sea, también hablamos del costo de esas mercaderías. Cuando dijimos, bueno, me cuesta lo que dice la factura, más el precio al que viene facturada, más los gastos necesarios para ponerla en condiciones de ser vendida. Pero las mercaderías están en la estantería, están en condiciones de ser vendidas, se cargaron al activo a un costo por el valor de compra, más los gastos necesarios para ponerla en la estantería. Perfecto, muy bien. Ese es el valor que tiene la mercadería. Pero ¿dónde está la mercadería? Está en el activo. Está en el activo porque yo no la vendí, o sea, la tengo ahí a disposición. Es un bien que tengo. Es un bien que lo tengo destinado a la venta, pero ese bien lo tengo dentro de mi activo, forma parte del activo de la empresa. O sea que ese costo no se consumió. O sea, yo lo tengo para vender. ¿Cuándo la voy a consumir, la mercadería? La voy a consumir cuando la venda, cuando desaparezca la mercadería. Cuando vimos la ecuación patrimonial y se vendieron las mercaderías, ¿qué pasó en la línea de mercadería? Quedó en cero. Pasó a que en la caja había un dinero que cobramos por la mercadería y como no la cobramos toda, por ejemplo, teníamos una cuenta a cobrar por el resto. Bueno, o sea, teníamos dinero y una cuenta a cobrar. O dinero porque la vendimos totalmente al contado, o una cuenta a cobrar porque la vendimos totalmente financiada. No sé. Pero, digamos, tenemos otro activo. La mercadería desapareció. Entonces ahí se consumió. ¿Pero cuándo se consumió? Cuando la vendí. Hasta que no la vendo, la mercadería no está consumida, está dentro del activo. Entonces, ¿es un costo? Sí, porque hubo una erogación, un sacrificio económico para poder tener la mercadería. O sea, yo la mercadería la compré, la puse en la estantería y tuve que hacer un esfuerzo, un sacrificio económico para poder poner esa mercadería en la estantería. O sea, compré la mercadería y realicé una serie de erogaciones o me comprometí a pagar X pesos para poder tener esa mercadería en la estantería. Entonces, tengo ese bien, pero no está consumido, no lo vendí, está dentro de mi activo. O sea, ¿hay un costo? Sí, hay un costo, pero no es un costo de lo vendido, es un costo de lo que todavía no vendí. Entonces, ese costo de lo que no vendí está en el activo. O sea, eso es un costo, es un bien que no consumí. Si hablamos, por ejemplo, de un bien de uso, de un rodado, de una máquina, como recién decíamos, esa máquina yo no la consumí. Compré la máquina y ¿cómo la voy a consumir? Y a través del tiempo. La voy a ir usando, esa máquina. Voy a ir produciendo bienes y entonces esa máquina la voy a ir usando en el tiempo. La voy a ir consumiendo en el tiempo. Por eso, cuando amortizo, le asigno una vida útil y digo, voy mandando al gasto de a poquito, porque esa máquina en realidad no sale del activo, sigue en el activo.
la estoy consumiendo con el uso, pero sigue en el activo. Lo van a ver más claro a lo mejor si hablo de un rodado. Si hablo de un rodado, el rodado se va gastando, cuando va teniendo más kilómetros, por ahí, bueno, incluso hasta se va deteriorando la chapa del auto, se va deteriorando porque la pintura, se van desgastando algunas piezas, tengo que cambiar cubiertas, tengo que hacer freno, tengo que arreglar un montón de cosas, ¿por qué? Porque es el desgaste que va teniendo. Entonces, bueno, ese desgaste yo, digamos, y aparte el auto se va tornando también obsoleto, va perdiendo algún valor por el hecho de que transcurre el tiempo y hay otros productos que son más nuevos, más con otras tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, también se va deteriorando por ese lado. Bueno, yo de alguna manera tengo que reflejar eso, ese paso del tiempo, y aparte mandar al gasto esa inversión inicial que hice, la tengo que ir mandando al gasto de a poco, entonces lo voy haciendo a través de la amortización. Entonces lo voy consumiendo ese bien, en este caso con la amortización, es decir, lo voy mandando al gasto con la amortización, porque el bien lo sigo teniendo, pero entonces pero de alguna manera yo tengo que ir registrando ese consumo. Después lo vamos a ver más en detalle ahora cuando veamos la parte de amortización. Pero, digamos, tiro este ejemplo también, porque también va a ser un costo a consumir. O sea, hay un sacrificio económico para adquirir ese bien de uso y lo voy a consumir con el tiempo. No está consumido, se va a ir consumiendo. Las mercaderías también, las voy a ir consumiendo a medida que las vendo. Nada más que la mercadería, bueno, si la vendo toda, consumo toda. Si vendo una parte de las mercaderías, consumo la parte que vendí. Pero se consumen, digamos, dejan de estar en el activo cuando las vendo. Entonces, bueno, esos son bienes que están para consumir, o sea, no los consumí todavía. Por eso, pero es un costo, es un sacrificio económico que hice para poder tenerlo. Por lo tanto, ese bien está a consumir, no está consumido. Terminamos con esto, porque costo consumido. ¿Cuándo es consumido? Son aquellos que no deben considerar su activo y por lo tanto inciden en el resultado del ejercicio económico. Fíjense el ejemplo de la venta. Cuando la mercadería la vendo, ¿dónde incide? En el resultado. Costo de la mercadería vendida. O sea, yo vendí la mercadería, entonces tengo un precio de venta, X, y tengo un costo de lo que vendí. Entonces, ahí, ¿por qué me aparece como costo de la mercadería vendida? Porque ya la consumí, o sea, no es que la usé yo la mercadería. Cuando digo consumido, no nos confundamos decir la usé yo, no la usé yo. Lo que hice salió de mi activo. O sea, consumir significa que esa mercadería salió de mi activo. Entonces yo la vendí, esa mercadería. Como la vendí, y aparte, digamos, obtuve un precio por eso, bueno, tengo ese precio y le contrapongo lo que me costó. O sea, el costo ahí ya está consumido, ya no está más esa mercadería de mi activo. Por lo tanto, es una mercadería que yo consumí. ¿Con qué? Con la venta. Por ejemplo, en algunos casos, ese costo consumido a lo mejor directamente se consume en el momento. Por ejemplo, gastos. Que sea un gasto de comercialización, un gasto de administración. Gasté, qué sé yo, pagué, fuimos a hacer trámites y tengo gasto de estacionamiento. Bueno, de movilidad. Bueno, es un gasto, lo consumí, ya está. Fui, pagué un estacionamiento, pagué nafta, gasté plata en nafta, bueno, listo, es un gasto que ya hice, ya está. Lo pagué, lo consumí, se terminó, es un gasto. O sea, ahí no hay activación no se activa eso, no activo un ticket de estacionamiento, lo gasté, es un gasto. Entonces, ese es un costo consumido, es un costo necesario para poder hacer el trámite. Bueno, o sea, forma parte de las operaciones que se hacen. Bueno, esos son gastos, ¿no es cierto? Gastos que, digamos, forman parte de la operatoria normal que pueda tener una empresa. O sea, muchos de esos en este caso el costo de la movilidad, bueno, directamente fue a gasto, qué sé yo, un flete por una compra, por lo que sea. No digo compra porque por ahí, bueno, en algún caso puede ser que se active. Un flete, qué sé yo, por otra cosa, ¿no es cierto? Por una distribución que hago de venta, qué sé yo, porque distribuyo mercadería a mis clientes. Bueno, eso es un gasto de comercialización, por ejemplo. Bueno,
Ahí tengo gasto, qué sé yo, pagué no sé, una tasa de servicio, bueno, es un gasto. Entonces son necesarios para poder operar, pero digamos no activo eso. Ellos no van a parar al activo, sino que es directamente gasto. O sea que algunos pueden haber sido activos en un momento y después pasan a gastos, y otros son gastos directamente. ¿Mm? Algunos son consumidos en el mismo momento en que se producen, y otros se producen, esos costos se producen en un momento, y en otro momento pasan a ser un costo consumido, como por ejemplo el que hablamos recién, la mercadería. En un momento son costos a consumir y después son consumidos. En este caso, a lo mejor no, tenemos directamente el costo directamente. Puede haber algún tipo de productos, de repuestos, de qué sé yo, materiales que tenemos dentro del taller, que a lo mejor los compramos, lo tenemos a consumir y cuando lo vamos, están en el inventario, en algún momento cuando producimos lo vamos utilizando y bueno, ahí lo vamos consumiendo. Eso también puede pasar. Bueno, eh, bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda tienen? ¿Algo no quedó claro? ¿Alguna preguntita que tengan? Bueno, bueno, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el jueves. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, chao, buenas noches.